¿Y qué tal, mi gente? ¿Cómo está? Por aquí estamos en nuevo podcast. Recuerden que cada semana tenemos un podcast. Estamos en la tercera temporada del Giroscope y es un podcast que se viene construyendo para ayudarles a todos los emprendedores digitales a que no se salgan del camino y que mantengan el enfoque del camino hacia el resultado, porque vamos a hablar precisamente hoy con Ángel Rodríguez, una persona que es muy especial para nosotros, una persona que es excelente en lo que hace, un experto en lo que hace, y hoy vamos a conversar con él de los lanzamientos, de los ecosistemas digitales, de cómo ha sido su transformación, de todo este tema digital y lo que esto definitivamente representa para él, para su familia y para su equipo de trabajo. Así que recuerde que cada semana vamos a estar con Giroscope, cada semana vamos a estar con una persona nueva en este espacio. Así que, nada, Ángel, bienvenido. De verdad que estoy feliz de tenerte por acá, feliz de que puedas participar de nuestro podcast, de la información, de retroalimentar a los emprendedores, de ayudarles a que tengan resultados, y precisamente para eso se hace este episodio contigo. Así que, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo vas? Muy bien, Fabi, gracias de verdad antemano pues por la invitación, supremamente complacido. Sabes que para mí siempre es un honor compartir contigo la información y sin duda alguna aquí dispuesto a entregar todo lo que pues nosotros estamos trabajando con muchísimo cariño y muchísimo entusiasmo para que esas personas también vivan la transformación que ya nosotros hemos vivido, que todavía no hemos llegado al punto donde queremos, pero estamos en el camino correcto. Excelente, excelente, Ángel. No, nada, de verdad que muchísimas gracias por estar acá. Y empecemos por contarle un poquito a la gente, a la audiencia, quién es Ángel Rodríguez y en qué momento empieza este mercado digital. Empecemos desde el principio, para que ellos entiendan que una persona como tú, como yo, que no sabíamos nada al respecto, que veníamos quizás desde muy poco conocimiento en digital, hoy podamos tener una vida diferente, vivir 100% de esto, equipos de trabajo, empresas, proyectos. Así que empecemos con esa breve historia de quién es Ángel Rodríguez. Claro que sí, Fabi. Bueno, mira, primero que todo, siempre me gusta decir que soy un apasionado emprendedor que tiene una visión de empresario, que quiere transformar la vida de muchas personas, pero que tiene un objetivo principal que está fundamentado en familia, ¿no? Que está enfocado en 3 principios y valores que para mí son sin duda alguna lo que me han permitido catapultar los resultados dentro de mi empresa o dentro de las empresas que hoy en día dirigimos. Y lo más interesante de esto, Fabi, es que para mí hay una ecuación que que nunca puede dejar de existir, que es familia a nivel profesional y espiritualidad. Y cuando te hablo de espiritualidad, desde el punto de vista de mi conciencia crística, creyente y fiel creyente de Dios, porque para mí es sin duda alguna el pilar fundamental dentro de la espiritualidad. Luego, pues por supuesto, mi familia y a nivel profesional. Entonces, cuando tú asocias esa triada, los resultados son inevitables. Excelente, excelente. Tienes toda la razón, porque normalmente en el mundo del emprendimiento, cuando la gente empieza a emprender, solo ve el factor dinero, 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 dinero como su único objetivo. Entonces van descuidando todo lo demás, van descuidando la familia, van descuidando la parte espiritual, van descuidando su salud, y ahí donde siempre lo que terminamos descuidando es lo que nos falta al final del camino. O sea, es decir, ¿qué pasa si yo llego y tengo resultados financieros muy altos, tengo una empresa muy bonita, pero no tengo familia? Sí. O sea, yo quiero llegar al resultado, pero con familia. Yo quiero llegar al resultado, pero con salud. Yo quiero llegar al resultado con un buen crecimiento espiritual. Entonces, me parece muy importante con eso lo que inicias, porque es un gran mensaje y es precisamente este podcast para que las personas retomen el curso de su existencia y no se dejen, Ángel, como pasa, desenfocar de los objetos brillantes que están mostrando todo el tiempo. Ángel, yo quería preguntarte algo, y es, ¿cómo empezaste en este mercado, Ángel? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese proceso inicial que las personas a veces se quedan como que, yo no soy bueno para eso, yo no tengo dinero para hacer eso, yo tengo que salir en las cámaras, no hacer un lanzamiento, me toca tener muchas personas? ¿Cómo fue ese comienzo, Ángel? Sí, mira, primero que todo, pues entender que bendita pandemia. Digo bendita pandemia porque a algunos les tocó la bendición, como nosotros nos tocó la bendición de llegar la pandemia y que aceleró nuestro proceso de digitalización de marcas. No sabíamos absolutamente nada del digital. Yo vengo del mundo corporativo, venía de asesorar empresas para toda Centroamérica y Caribe, y encontrarme con la pandemia, eso hizo que yo tuviese que buscar alguna fuente de ingresos estando en cero absoluto. Es decir, estaba literalmente en la quiebra, ¿no? Entonces esto pues obligó a que no había otra opción, estando encerrado,
eso tenía que buscar la forma o la fórmula para poder comenzar a digitalizar ese conocimiento y sacarle el mayor provecho de todo punto de vista, desde el punto de vista económico, pero al principio sí, como muchos de nosotros, comenzamos desde la necesidad de facturar, desde la necesidad de clavarle los colmillos a la gente para poder atraer dinero a nuestros hogares y poder cubrir nuestras necesidades en principio. Ya después de eso, pues cuando te das cuenta de que sí, desarrollas una habilidad, que entras con ganas de hacer cosas interesantes, desarrollas una habilidad, ya tu esencia deja de ser necesidad y comienza a ser cómo te puedo ayudar. Cuando tú comienzas a entregarle a estas personas o entregar en tu mensaje cómo te puedo ayudar, comienzas a conectar con una visión cuántica divina, que es lo que yo digo, somos un milagro y nos estamos quejando absolutamente de todo. Todo pasa para bien y cada cosa que pasa en nuestra vida es un milagro que te permite ver si es fácil o es difícil. Yo prefiero siempre lo difícil, bien, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estructural, porque en lo difícil yo consigo la magia. En cambio, en lo fácil no. Si fuese fácil, todo el mundo estuviese haciendo dinero. Por lo tanto, no esperes que este camino sea fácil. Al contrario, enfócate y entiende que va a ser difícil, pero que va a ser difícil desde el punto de vista técnico, estructural y estratégico y que te va a doler. Pero si no te duele, no tienes transformación. A partir de ese momento, comencé yo a desarrollar habilidades pues vinculadas al tráfico de pago. Inicié como un afiliado de un producto que no generaba mi aparición por ningún lado, pero que traía de cierta forma un proceso de habilidad, de desarrollo de habilidad, y también traía caja a mi casa para poder cumplir aquellos compromisos económicos. O sea, no fue de la noche a la mañana. ¿Qué te quiero decir? Nos ha tardado 4 años lograr el resultado de la noche a la mañana. Comenzamos facturando, Fabi, solamente $15. Recuerdo que eso fue noviembre de 2020, que yo ingresé a un programa en el cual tú eras en ese momento el lanzador, junto con John y Jonathan, y yo ingresé a un programa de afiliados con Eric Rodríguez, un gran mentor, que fue el que me inició, porque me permitió iniciar en todo este proceso. Y en el mes de marzo ya hice yo mes de marzo 2021, hice mi primer lanzamiento y yo emocionado porque para mí fue desbloquear un nivel, haber invertido $750 y facturar $17,700. Enseguida llamé a Fabián, que nos conocemos de esa época, y le dije: Fabi, voy a escalar a 50,000 con el próximo lanzamiento. Hicimos 17,000 y sus palabras sabias me aterrizaron y me dijeron: Ángel, no siempre más inversiones, más facturación. Y mira qué tanto resultado tiene y qué tanto resuena esto, Fabi, que cuando nosotros invertimos 3,000, facturamos 21,600. Invertimos mucho más y facturamos un porcentaje como del 30% más de lo que habíamos facturado. No está mal la facturación, pero no siempre más inversiones es escala. Entonces ese mensaje me hizo cambiar la visión y eso te lo agradezco, hermano, siempre. Nada, yo me acuerdo mucho de esa época que tú me llamaste todo emocionado por ese primer resultado y claro, a mí ya me había pasado eso en mi tercer lanzamiento. En mi primero invertimos 2,500, hicimos 12,800, yo hice cuentas, pues novato, y yo dije: nada, pues si con 2,500 hicimos 12,800, pues con 5,000 podemos hacer un poco más, y tiene las cuentas y estaba feliz de eso. Y sin embargo el experto dijo: no, metamos 2,500 más. Entonces metimos $7,500 esperando como 50 y pico mil de facturación y se facturaron $11,000 en ese lanzamiento, menos que en el otro con más facturación. Y ese fue un gran aprendizaje porque pues obviamente fue un choque emocional fuerte, pero precisamente para eso estamos acá, porque nosotros ya hemos recorrido un camino. Y si usted está viendo este material, esta información, pues tome nota de lo que me ha pasado a mí y lo que le ha pasado a Ángel para que no cometa las mismas o las mismas situaciones que nosotros ya hemos pasado y ya hemos cometido. Hay algo muy importante que veo en ti, Ángel, y es que tú no eres colombiano, vives en Colombia, ¿sí? Tú eres una persona que migró a Panamá y de Panamá llegó a Colombia, cuando muchas veces nosotros en Colombia tenemos absolutamente todo, en nuestro país tenemos absolutamente todo, pero lo que hacemos sino es quejarnos y quejarnos y quejarnos y quejarnos. Cuando tú tuviste que dejar tu familia en Venezuela, dejar todo para irte a un país que no conocías, para hacerte camino en un país que no conocías y luego venirte a otro país a hacer camino, pero pues ya hacer camino entre comillas, porque en el digital ya tenías un recorrido. Cuéntanos, ¿cuáles fueron esas insights, esos en tu cabeza para hacer toda esa transformación y llegar hasta el punto donde estás ahora? Mira, primero, bueno, entender que soy venezolano, como digo siempre, orgullosamente venezolano, y digo orgullosamente venezolano con humildad, porque realmente el venezolano le ha tocado vivir un proceso migratorio
en masas, ¿no? Yo no me voy a poner desde el lado de la víctima, no, yo salí de Venezuela con la intención de internacionalizar mi negocio, porque no era que me iba mal estando en Venezuela, yo siempre he estado vinculado al negocio de la consultoría de empresas, me iba súper bien, tenía un equipo de trabajo de más de 15 facilitadores, pero yo necesitaba dar el salto cuántico para poder generar ingresos en dólares, porque para nadie es un secreto que en Venezuela hay una dictadura. Sin embargo, no es que convivía con la dictadura, no estoy de acuerdo con ello, de hecho, es mi postura, porque pues evidentemente son 24 años y nada, o sea, cuando tú ves esa situación, tú dices, no, yo no puedo estar acá, sobre todo cuando están golpeando el sector industrial, que es el que me da de comer literalmente, ¿no? Entonces, yo lo que hago es salir a Panamá. En ese proceso migratorio decidimos irme con mi esposa y mi hijo. Mi esposa estaba embarazada de 4 meses, solamente tenía 3 meses para poder retornar a Venezuela, y la decisión rotunda al llegar a Panamá después del segundo o tercer día de mi esposa es: nos quedamos aquí, queremos hacer vida en Panamá. Entonces, un proceso migratorio fue dejar a la familia. Yo tengo 2 hijos de mi primer matrimonio, que también eso implica pues desprenderse emocionalmente, y dejo a mi familia estando en Venezuela. O sea, salimos nosotros 4, digo 4 porque en ese momento mi esposa estaba embarazada, y bueno, nuestro hijo nace allá. Pues efectivamente nos iba súper bien en Panamá. Lo que pasa es que viene, pues, como les decía ahorita, bendita pandemia, nos obliga, nos tira al suelo económicamente, me obliga a mí a vender absolutamente todo, agradecido infinitamente. En el momento en que tú estás en ese vacío, tú sientes que caes y no tienes fin, ¿vale? Pero lo que hice fue entender de que todo esto es un momento divino, que desde el punto de vista emocional tengo que aprender a convivir con él, y que voy a sacar lo mejor desde ese punto de vista, porque ya yo venía, no era mi primer proceso de quiebra, era quizá mi tercer proceso de quiebra. ¿Qué pasa? Ya después de allí yo tomo la decisión, efectivamente tengo resultados, comienzo a tener resultados en el digital y digo cercanía. Para mí la proximidad es poder. O sea, tener un mentor, ya no estar solo detrás de un computador, poder reunirme con Fabián, con John, con Jonathan, en fin, con los mentores donde hacen vida, es como buscar la proximidad, y esta proximidad hace que tu crecimiento sea inevitable. Tomo la decisión de venirme a Medellín. Llego a Medellín con 3 maletas y solamente lo justo para estar un mes. O sea, para mí era hacer que funcionara sí o sí. Ya yo tenía un ecosistema, ya yo no vendía un solo producto, sino que comenzaba a vender varios productos de un micronicho, y eso nos permitía a nosotros tener una proyección que sabíamos que, mal que nos fuera, teníamos unos ingresos predecibles, y que nos daba pues esa posibilidad de, hoy voy a llegar a Colombia y voy a estar durante 30 días, pero yo sé que en el lapso de 30 días yo voy a estar generando más ingresos, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue, al llegar a Colombia, te confieso, fue al tercer día irme a las oficinas de esos mentores con los que tú has trabajado, y allí inmediatamente comencé a hacer conexiones. Es increíble lo que cuánticamente tú puedes crecer cuando puedes escuchar a esa persona. En ese momento yo no tenía la posibilidad económica de invertir en una mentoría con estas personas, pero sí le dije a uno de ellos: muy pronto voy a ser uno de tus mentoreados con mayor resultado. En la palabra tiene poder, sobre todo cuando tú le das el poder adecuado. ¿Qué pasó? Meses más tarde ingreso a una mentoría. Después de la mentoría ingreso al Mastermind al cual pertenezco actualmente, y este Mastermind a nosotros nos hace escalar nuestros negocios digitales. Entonces, moraleja o reflexión de todo esto, o conclusión, Fabi: cuando tú generas proximidad, te llenas de poder y comienzas a dejar de hacer las cosas desde la postura de la fuerza y comienzas a generar desde la postura del servicio. Y cuando comienzas a generar tu postura de servicio desde el cómo te puedo ayudar, la transformación que impacta hacia afuera no es más que el regocijo o la proyección de lo que tú has podido transformar tu vida. ¿Sí? Entonces, sí, viví procesos migratorios, los tomé con mucha responsabilidad. Esos procesos migratorios me han permitido a mí crecer como persona, crecer como padre, crecer como amigo, y sobre todo crecer a nivel profesional y espiritualmente, porque entendí que todo pasa para algo, que no pasa por casualidad, que si hoy en día estamos acá, pues que a Fabián lo conozco desde hace mucho tiempo, que si hoy en día estamos acá compartiendo esta información, no es otra cosa distinta a lo que somos proyección. Excelente. Es muy importante cuando tienes esa autoconfianza, porque tú dices, me voy para Colombia y sé que en 30 días puedo estar logrando eso, pero es una confianza, Ángel, que muchas personas no están logrando resultados mucho más grandes solo por ese punto, por el tema de que me autosaboteo. Ese sencillo tema. ¿Tú cómo lograste entrenar tu mente para que no te sabotee esa
vocecita interior que muchas veces está saboteándonos de que no somos suficientes, de que siempre estamos mirando a los demás y dicen, no, yo quiero ser como ese, o que siempre estoy como en ese punto de comparación porque es una vocecita que está diciendo, y siempre está, la vocecita siempre está diciendo, es que te falta esto, te falta eso, te falta eso, cuando no nos falta sino creérnosla. Sí, yo lo primero que hice, Fabi, en este sentido fue entender que la mente no es el cerebro, que la mente es una de las funciones de las 256 funciones que tiene el cerebro. Esto no lo digo yo, eso está estudiado científicamente. Y eso es lo primero. Y lo segundo es comenzar a pensar que muchas veces escuchas, primero pienso, luego existo. Y yo cambié la frase, primero existo, luego pienso. Primero siento y luego pienso. ¿Por qué? El problema es que cuando tú comienzas a darle la razón a tu cerebro o a tu mente cuando está codificado, y eso no es culpa de nosotros, muchas veces nos enfocamos en la información que tenemos, eso se llama inconsciente, en el inconsciente, las tenemos programadas en nuestro inconsciente y no es culpa de nosotros, o sea, es culpa, o mejor dicho, es responsabilidad de nuestros padres que nos instauraron esta programación para decir, tienes que compararte y que no está mal que te compares, bien, pero compárate para subir tus estándares, no te compares para minimizar tu estándar, compárate con el que está más arriba de ti para que puedas subir tus estándares, número uno. Segundo, no te compares contigo mismo porque tú tienes un estándar y después de pasar a ese estándar, ¿con quién más? O sea, ¿qué estándar vas a superar? Porque ya lo tienes todo. Entonces, lo primero que hice fue entender que la mente no es el cerebro, y comencé a nutrir mi mente. Comencé a darle un sentimiento a mi corazón. Entender que tu cerebro procesa solo 50 bits de información, porque tenemos la parte lógica. Siempre le buscamos explicación a todo. Pero a nivel programación, nosotros procesamos solo 50 bits de información. 50 bits de información. Pero mi corazón procesa, mi intuición procesa 50 millones de bits de información. ¿Dónde hay más información? ¿Aquí o aquí? Cuando tu corazón vibra y conecta, tú tienes que darle permiso y luego pensar cómo puedes hacer que esa información emocional le dé la sustancia necesaria para que tu cuerpo lo persiga. Comencé a hacer un ejercicio muy sencillo, mira, escribir mi diario, mi día a día, como que si hubiese logrado los objetivos solamente ocupándome del día, el vivir el presente, no vivir el futuro ni vivir el pasado. El pasado no te define y el futuro no ha llegado. Si tu pasado no te define y el futuro no ha llegado, ¿qué te toca? Entender el aquí y el ahora. Cuando tú comienzas a entender el aquí y el ahora, comienzas a darle sentido a tus acciones. Y si yo genero una acción el día de hoy y mi cerebro libera dopamina o mi mente hace que, o mi emoción hace que mi cerebro libere dopamina y me siento en estado de flow, yo tengo que seguir dándole información de ese tipo a mi mente. ¿Por qué? Porque es una de las 256 funciones que tiene tu cerebro. Entonces comienzas a hacer que tu cerebro se programe para resultados extraordinarios y tu cuerpo no va a hacer otra cosa diferente a que perseguir aquella programación que has instaurado en tu mente, porque además de eso ya lo tienes codificado. Entonces, primero pienso, luego existo. No, primero existo, luego pienso y luego creo. O sea, mira la diferencia, ¿no? Entonces, la programación es, primero siento en mi corazón porque mi intuición es mucho más poderosa. Luego pienso, en lo que le doy el pensamiento basado en el sentimiento, libero dopamina, oxitocina, todas las hormonas del amor, conecto con el amor y me alejo del dolor y comienzo a hacer que mi cuerpo persiga todo aquello que ha programado mi mente. Eso es lo que yo he trabajado a lo largo de estos últimos años para poder alcanzar los resultados que hoy humildemente pues tenemos en nuestra empresa. Y es algo de lo que estás diciendo que es, o sea, las personas y lo que yo veo en el marketing digital y en lo que hacemos nosotros, pues sí está bien uno decir, ve, yo necesito otra información, otra información, otra información. Lo que no está bien es que nos estamos acumulando de tanta información que no estamos aplicando. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos la solución en esa nueva estrategia. Buscamos la solución en eso nuevo que está haciendo X o Y persona, cuando definitivamente la solución no está en tanto hacer, que hay gente que hace y no se le ven los resultados o no tiene resultados. Entonces, yo pienso que acabas de decir, o dar en el clavo, como decimos nosotros, en que hay que trabajar es la parte interior. Cuando tú te empiezas a leer de esos grandes empresarios, de la gente realmente millonarios en el mundo, con grandes resultados, son personas que trabajan mucho esa parte interior, son personas que leen muchísimo, son personas que tienen mentores, personas que tienen coach, son personas que constantemente están trabajando ese interior, están trabajando esa parte que es más del ser. Porque mira lo que tú acabas de decir.
tú te empezaste a entrenar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Tú conoces gente que son muy buenos haciendo tráfico, Sí. pero venga, no estás avanzando, no estás teniendo resultados. Ese punto es supremamente importante, lo que acabas de nombrar. Sí, Fabi, hay algo súper importante dentro de todo esto y tú lo acabas de mencionar ahorita y yo voy a resaltar ese aspecto. Para mí es importante entender que el poder de una sola voz. No está mal que tú pruebes una estrategia el día de mañana, pero una vez que tú tengas optimizado tu proceso de una única estrategia que te haya funcionado. Por ejemplo, si yo te voy a hablar ahorita de lanzamientos emergentes, te voy a hablar de los lanzamientos emergentes que nosotros hacemos, lanzamientos semanales. He tratado de ir profundo, he tratado de optimizarla lo mejor posible, que me funcione a mí y que le funcione a las personas que confían en este proceso. Una vez que ya eso se ha logrado como resultado, es cuando me doy permiso a estudiar otra estrategia que beneficie el crecimiento de la que ya he consolidado. Esto lo llama Bárbara Bruna, una de nuestras mentoras y a la cual pertenezco a un mastermind, Olympus, que estuve ahorita en España. En una de sus ponencias ella decía, de 0 a 1 lo llevo yo y luego delego y entrego. Es decir, primero optimizo mi resultado, le saco el mayor provecho, como en el argot beisbolístico, digamos, o futbolístico, equipo ganador no se cambia. Y nosotros cometemos errores porque entonces todos los días escuchamos cosas nuevas. Y cuando escuchamos cosas nuevas, comenzamos a inventarnos estrategias dentro de la estrategia. Y dejamos de hacer el poder de lo simple, el poder de lo básico. No hay que ser, o sea, la persona que está detrás de un dispositivo y que está interesada en comprar un producto y un servicio es un ser humano, igual que siente, vive y padece. Lo único que tú tienes que hacer es entender que persona compra persona. Entender que la emoción juega un papel fundamental. El arte de construir ofertas, no es un arte, es simplemente entender que quiere aquella persona satisfacer esa necesidad, agregarle valor percibido y ya está. Entonces, cuando tú comienzas a entender todo este proceso desde esa visión, tú dejas de vender un producto y haces que la gente te compre. Es distinto porque yo prefiero dejar de vender, porque cuando yo dejo de vender, la venta está intrínseca dentro de la comunicación que yo genero. Ahora, ¿qué tipo de comunicación estoy generando? ¿Qué tipo de comunicación estoy transmitiendo? ¿Estoy generando confianza o estoy generando ansiedad? ¿O estoy generando necesidad? Porque inconscientemente la persona lo percibe. Por eso es que hoy en día los equipos de high performance, los equipos de alto rendimiento que nosotros tenemos que construir, tenemos que consolidar, que no se construyen de la noche a la mañana, que yo comencé esta vaina solo, luego se unió Miguel conmigo y después de allí comenzamos a crecer. Hoy en día somos casi 10 personas dentro de mi equipo de trabajo. No es necesario tener equipos gigantes para poder construir un negocio digital próspero, estable, predecible y escalable. Simplemente tienes que enfocarte en lo básico. Número 1. Número 2, tienes que entender desde qué postura lo estás haciendo. ¿Lo estoy haciendo desde la queja, desde la ansiedad o lo estoy haciendo desde el poder de vender? Yo hay algo que siempre digo dentro de mis formaciones y dentro de las narrativas que tengo, es que hay que entender, cuando tú no entiendes de dónde proviene la palabra amor, tú no entiendes nada. El amor es, el prefijo a es no o sin, y mor es muerte, etimología de la palabra, de dónde nace la palabra. El prefijo a es no o sin, y mor es muerte. O sea, cuando tú realmente sientes amor hacia una persona, inconscientemente le estás transmitiendo es no te mueras, te quiero vivo, te quiero conmigo, te quiero junto a mí, te aprecio tanto que necesito que estés vivo. En cambio, cuando tú haces la gestión desde el dolor, desde el amor negativo, ¿sí? Desde la queja, lo que vas a inspirar en la persona es que aparezca el tumor. Clínicamente hablando, tú muérete. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú conectas desde el amor, la gente va a querer comprarte. Cuando conectas desde el tumor, la gente va a repeler tu producto y servicio, porque lo estás haciendo desde el dolor, desde tu necesidad, no desde el cómo te puedo ayudar genuinamente a la persona que tienes al frente. Y eso se percibe incluso hasta en la programación de los anuncios publicitarios. Ángel, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una persona va a darse cuenta que tú estás programando el anuncio publicitario desde el dolor, desde la necesidad de hacer que esto funcione, porque lo tienes que hacer funcionar, porque es tu necesidad, cuando realmente tú estás diciéndole, tú le estás transmitiendo a la persona, energéticamente hablando, que este anuncio va a salir con una necesidad muy personal? Y no lo estás diciendo, no lo estás transmitiendo, pero está la energía
que tú le estás transmitiendo y cuánticamente esa vaina se contagia. No me preguntes cómo, pero se contagia. La información vuela. Entonces, los costos por lead salen caros, las campañas publicitarias, porque es que no estás conectado con la buena energía que se necesita para poder convencer, inspirar, persuadir y comunicar un mensaje que active la venta. Entonces, nosotros hoy en día nos enfocamos en vender. No le huyas a la venta. No le huyas a la venta, pero genera la venta desde el amor, desde el poder, no desde la necesidad. Ahí está el secreto. Brutal, brutal porque... Fabi, ahí, y esto no es marketing. no, cero. Esto no es marketing. Cero, El nada. marketing es la consecuencia. Sí, total, esto es un tema más en la energía del dinero, la energía de lo que, o sea, de lo que estamos o cómo estamos queriendo ganar dinero, como tú dices, desde la necesidad, desde el hambre, es como cuando literal, tú le demuestras el hambre a la chica que te gusta, sale corriendo. Igual, si tú le demuestras el hambre a la gente, pues no te va a comprar, van a percibir eso, van a sentir eso energéticamente. Entonces, creo que cuando uno suelta el resultado y se enfoca más en el proceso, en disfrutar el proceso, en vivir ese presente que estás hablando, cuando no te enfocas tanto en que, Dios mío, tengo que facturar, o sea, a como sea, pues allí hay una transformación energética y como tú decías, no me preguntes cómo ni cómo funciona esa vaina, pero mágicamente se dan los resultados y creo que es una de las cosas que yo también he venido trabajando muchísimo y que muchas personas han entendido porque hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido grandes resultados y claro, uno quiere seguir creciendo, quiere seguir escalando, quiere seguir, pero hay un punto donde diga, pucha, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? Y es como que tengo que devolverme, mirarme hacia adentro y decir, ¿desde dónde estoy trabajando? Desde el amor, desde la necesidad y realmente otra cosa que es fundamental aquí, tú y yo manejamos sociedades con expertos, es también ese experto desde dónde está trabajando, desde dónde él está accionando un video, accionando una charla, accionando una respuesta en Instagram. Creo que hay que llegar a ese punto, Ángel, y dicen el clavo muchas veces, es, hombre, tenemos que aprender a trabajar desde el amor, tenemos que aprender a trabajar desde allí y soltar el futuro, soltar el pasado y decir, bueno, estoy aquí ahora y aquí ahora qué estoy pensando y aquí ahora qué estoy sintiendo. Cuando hablas de sentir, créeme que eso, wow, porque es que definitivamente es como cuando usted le dice, venga, es que si usted quiere X o Y carro, pues váyase para el concesionario, montes en el carro, huélalo, siéntalo, dele una vuelta, sienta esa emoción. Entonces el inconsciente no se va a dar cuenta, hombre, ¿será que sí Ángel está en un carro nuevo? ¿Será que me está haciendo una chanza? No, el inconsciente se lo cree y dice, Ángel está en un carro nuevo. Entonces ahí viene el poder, lo que es el poder de la visualización. Ahí viene algo que yo le escuchaba a un autor muy famoso, llamado Robin Sharma, en su último libro, y él decía, hay que hacer en las mañanas lo que es el MVP, que es meditar, visualizar y orar, ¿sí? Rezar. Esos en la mañana antes de que salga el sol, hacer esas tres cosas. Y él decía, haz este ejercicio, o sea, no tiene que ser 2 horas, tiene que ser un momento contigo. Y créeme que eso ha sido brutal de lo que yo he escuchado últimamente, porque también me paso estudiando esos temas y buscando no solo información técnica, cómo crear un mejor embudo, cómo crear un mejor copy, cómo buscar un mejor constructor de página, no, estoy buscando lo que está por dentro, Angelito. Claro, es que ahí cobra sentido todo, es volver a, como tú lo decías ahorita, volver a la base. ¿La base quién es? Y es una de las palabras que a mí siempre me ha marcado es la palabra reconocer, es una palabra palíndromo que se lee al derecho y al revés. Y esto no es otra cosa que lo que te dice es, tú no puedes reconocer afuera si antes internamente no lo has hecho contigo. Si tú no puedes dar aquello que tú no has entregado. Entonces comienzas a pensar, quiero tener resultados y nosotros ahorita, las redes sociales te invocan a la inmediatez. Te invocan al resultado rápido. Bien, ¿por qué? Porque tú ves allá afuera personas que te alquilan un Ferrari, que te alquilan una mansión y que lo hacen desde esa visión de tú puedes lograr ese nivel aspiracional, que no está mal, yo no lo comparto, pero lo respeto. Es una estrategia de marketing que funciona, pero que no genera una relación a largo plazo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú estás queriendo ayudar a otra persona, es porque tu proceso
lo has vivido, ¿sí? Tú no te atrevas nunca a entregar una transformación que no has vivido en ti. O sea, tú no puedes dar aquello que no has vivido, porque lo vas a hacer desde tu propia perspectiva, ¿bien? Y no vas a poder entender en sus zapatos cuál es la transformación que realmente esa persona necesita. Y ojo, vuelvo al principio. No es marketing de lo que te estoy hablando. El marketing es la consecuencia. El marketing viene a ser una consecuencia genuina, porque pisar las teclas de una campaña, mover las teclas mover los elementos de los constructores, eso es técnico, eso se aprende. Lo que pasa es que si tú no aprendes y dominas tu emocionalidad, si tú no aprendes a identificar tu emocionalidad, no aprendes a identificar de dónde tú provienes, y qué bueno es recordarte de dónde vienes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos enfocando en lo que nos falta y no nos damos cuenta de lo que hemos construido. Y esto lo digo para mí también cada vez que lo digo. ¿Por qué? Porque también con nuestros equipos de trabajo, con nuestras familias, decimos cuánto me falta para lograr aquello, y no nos ocupamos de cargarnos de energía, de decir, yo antes no tenía esto que ahora tengo en el presente. Y eso hace sentido cuando tú comienzas a crear una estructura de marketing digital, porque el digital es un mercado muy, muy grande. Sí, hay 7.000, 8.000 millones de personas allá afuera esperando un mensaje, pero tú todavía no te crees que tienes la oportunidad de activar ese espacio que cuánticamente vas a poder tomar energía para llenar ese vacío que hoy en día existe en ti. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay dos cosas supremamente importantes, Fabi. Uno, ¿quieres realmente generar una transformación y que como consecuencia generes ingresos? ¿O quieres generar ingresos para después generar la transformación? Yo personalmente pienso que si quiero una relación a largo plazo, primero tengo que haber vivido la transformación. Y tú lo acabas de decir ahorita. Nosotros siempre estamos buscando qué estrategia está funcionando, cuál es la estructura de los videos, cómo carajo hago yo para mejorar mis embudos. Pero eso es técnico. Y hay algo que yo llamo el timing del negocio, el tiempo del negocio. Tú lo acabas de decir ahorita. Muchas veces nosotros llegamos a un tope en el cual sentimos que no crecemos, y esa sensación no está mal que ocurra en tu vida. Al contrario, bendícela, ¿ok? Identifícalo. Qué bueno que se está presentando en tu vida, porque yo siempre he visto que cada frenazo es como quien dice, ¿no? El valle de la muerte. En cada frenazo de mi negocio, en muy poco tiempo, después que yo puedo interpretar que lo dejo de ver desde la carencia y comienzo a verlo desde la abundancia, mi negocio se dispara, mis empresas se disparan, porque estoy entendiendo la razón genuina de que todo, o sea, que esto no es estático, es dinámico, y que el crecimiento tuyo tiene que ver con el timing del negocio y que tiene que ver con la visión del negocio. Ahora, ¿qué quiero yo? ¿Tener un negocio a largo plazo o tener un negocio que me facture para poder pagar el Ferrari, para poder pagar la mansión que tuve que alquilar, para poder vender mis productos y servicios? No, yo quiero primero que todo entender que mi esencia está en mi Ferrari, que es mi familia. Yo siempre lo digo, miren, ahí está mi familia, mi Ferrari. Eso para mí es lo esencial. Después de allí, lo demás es simplemente material. Ahora, dos cosas. Uno, ¿tú espiritualizas la materia o materializas el espíritu? Es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Materializas el espíritu o espiritualizas la materia? Es decir, Ángel, es que la espiritualidad y lo material está separado. No, y quiero que sepan algo. Somos un todo en una parte en un todo. Somos un todo en una parte en un todo. Si yo entiendo esto, mi vida cambia por completo. Total. Y hay algo que quiero reforzar, y es que muchas veces, porque me ha pasado, uno dice, siento que no estoy creciendo, pero ¿en qué sentido? ¿O en qué aspecto? Es que no estoy ganando más dinero. Pero entonces la pregunta es, y a mí me lo decía un coach financiero, me decía, ¿tú estás preparada para recibir $1 millón ahorita? Mira, si yo te entrego $1 millón, ¿qué harías? Dime ya, ¿qué harías con $1 millón? Y yo me quedé como, entonces, si no estoy preparada para recibir $1 millón, entonces, ¿cómo carajos quiero ganar $1 millón? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En esos procesos internos y de crecimiento, hay algo que yo siempre lo asocio con el bambú chino. Es una historia que siempre cuento. Y es que el bambú chino, yo creo que lo has escuchado, es una plantica que se siembra y que durante muchos años, 5 años, 6 años, hay que regarla todos los días, pero la planta no crece más de 10, 15, 20 centímetros en ese proceso, 50 centímetros en ese proceso. Resulta que al 7º año, esa planta crece
35 metros, crece 40 metros. Y uno dice, Sí. pero ¿cómo es posible que una planta en tan solo un año o en tan poco tiempo crezca tanto? Entonces, para decir, bueno, Ángel, ¿cómo es posible que Ángel esté facturando tanto hoy en día en tan poco tiempo? Pero es que Ángel duró 3 años como el bambú chino, 3 años y piquito con el bambú chino y empieza a crecer. Todos los bambuchinos de nuestras vidas son diferentes porque todos tenemos contextos diferentes. Entonces ahí es donde llego yo. Usted que está aquí en el mercado digital o usted va a empezar en el mercado digital, tiene que o debe entender una cosa. Debe entender lo que decía Ángel. O usted va a construir o va a trabajar para comprarse X o Y, que eso no es difícil en esto, o usted está creando, construyendo para algo para siempre, para toda la vida, que a la final va a poder, no sé, delegarle a la familia o vender la empresa más adelante cuando de repente no quiere estar más en el negocio. Muchas cosas pueden pasar. Pero entonces, cuando yo siento que no estoy avanzando, digo, ¿en qué aspecto no estoy avanzando? ¿Qué me está faltando? ¿Qué estoy dejando de ver o de observar o observarme para sentir de que muchas veces creemos, muchas veces pensamos, no estoy creciendo, pero es a veces también una propia mentira que nos metemos porque sí estamos creciendo, porque cada situación que nos pasa, cada cosa que pasa en el camino nos lleva al siguiente nivel y nos lleva al siguiente nivel. Yo escuchaba, Angelito, ahorita un podcast esta mañana donde le decían a la persona, oye, ¿cuántos años te demoraste? Era un artista, un cantante. ¿Cuántos años te demoraste en alcanzar el resultado? Él dijo, me demoré 10 años en alcanzar el resultado. Y no fueron 10 años sin hacer, o sea, como intermitente, fueron 10 años todos los días, ensayando, cantando, yendo a funciones donde no me pagaban, esperando que me llamara para dar un concierto y nunca me llamaban, donde me decían que íbamos a firmar un contrato con una disquera y nunca pasaba, pero yo seguía ensayando. Y le decía, y él decía, y yo le decía a mi banda, decía, venga, esto va a funcionar, mi promesa es que esto va a funcionar, crean que esto va a funcionar y yo me les comprometo a pagarles un dinero mensual. ¿Cómo? No sé, pero no se vayan. Y así duró muchos años. Así contaba él, que a veces decía, mire, era tanta la creencia que yo tenía en mi cabeza que yo lo iba a lograr, que llegó un punto en el camino donde yo estaba dando muchas vueltas y le dije al equipo, chicos, vamos a darnos 6 meses. 6 meses todos los días. Todos los días, y les voy a pagar X, oye, les voy a pagar esto, todo, o sea, cada mes les voy a pagar para que no se vayan, así. Y Ángel, y él decía que había momentos donde tenía que pagar la nómina un viernes y el jueves no había, y él decía, de alguna manera va a aparecer, por algún lado aparece, y preciso, los llamaban un jueves a un viernes dar un concierto y ganarse $10,000 o $20,000 y quedar para la nómina de 2 o 3 meses, y él dice que de esa manera pudo lograrlo porque enfocó toda su energía en un objetivo. Y es cuando tú y yo, o las personas que están allá afuera, ¿cuál es el objetivo que tienen? ¿Cuál es ese gran objetivo que tiene cada uno? Y creo que hay un punto importante porque estoy en un punto A, pero ¿cuál es mi punto B? Total. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de todo esto, Fabián, es que el mercado está en pañales y debemos trabajar siempre enfocados en un marketing honesto, en un marketing real, un marketing transparente, porque también como existe el día, existe la noche. Yo no digo, existe la oscuridad, ¿no? Pero también existe el bien. Existen las personas que quieren hacer de este modelo de negocio una industria sana, saludable, bien, próspera. Es un mercado muy grande. Ahora, ¿qué pasa? Ahí es donde yo digo, tienes que saber a quién escuchas. Tienes que identificar en el mercado a quién escuchas. ¿Por qué? En lo particular, yo hice mensualmente hago una limpieza de redes sociales. Yo dejo de seguir a mucha gente porque siento que ya no me aporta valor. Y eso es una enseñanza que digo yo que nos hemos aprendido en los últimos encuentros que hemos tenido. Que es simplemente, si tú estás en un entorno en el cual, o incluso tus redes sociales, son un entorno en el cual tú sientes que eres el pez más grande del estanque, tienes que salir a buscar otro lugar. Por lo tanto, entonces, dejo de seguir a unas personas para comenzar a seguir a otras personas que están teniendo grandes estándares. Esto lo digo con humildad y con mucho respeto. No es que menosprecie el trabajo de las personas que yo seguía anteriormente, no. Todo lo contrario, simplemente me tengo que buscar otro espacio donde crear un contexto que esté vinculado a mis principios y valores, sea para mí que tenga el mayor sentido del mundo. Entonces comienzo a buscar personas que sí ciertamente tienen unos estándares superiores,
Porque si yo me quedo en el mismo contexto, mi contexto pierde poder. Y el estancamiento muchas veces de parte de nosotros no es otra cosa distinta a que siempre hacemos lo mismo. Y aquí lo importante es ir más allá. ¿Qué más sigue? Preguntarte después de esto que logré, ¿qué más sigue? Siempre hay un siguiente nivel. Siempre hay una siguiente oportunidad. Siempre hay un siguiente espacio. Siempre hay más. Yo recuerdo muchísimo de una metáfora que decía en alguna ocasión, una persona iba subiendo en una montaña con partes rectas y partes sinuosas. Después de haber subido una larga montaña, Fabi se detiene y dice, no, yo necesito un lugar donde descansar. De pronto ve un cuervo que viene volando y le pregunta al cuervo, oye, ¿qué hay al final del camino? Y el cuervo le dice, más camino. Y entonces él tomó impulso, tomó un poco de agua, llegó hasta otra parte donde se logró reposar y le pregunta a otro cuervo, le pregunta, ¿qué hay al final del camino? Más camino. Llegó a la cima y se da cuenta y le pregunta a otra persona que viene desde más allá de la montaña y le pregunta, ¿qué hay al final del camino? Más camino. Siempre hay más camino. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hay una persona que va a saber más que tú, que va a tener mejores resultados que tú. ¿Tú lo vas a observar con qué? ¿Lo vas a observar desde la carencia o lo vas a observar desde si él puede, yo también puedo? No por competir, sino porque siempre hay más camino. No, Ángel, excelente este tiempo. Ya llevamos 50 minutos aquí, se nos fue el tiempo en un momentico. Sí. Compartiendo toda esta información, estas vivencias, porque muchas cosas hemos vivido, creo que casi que todas las que hemos hablado las hemos vivido en nuestros 40 y pico años de vida, y siento que entre más años tengo, más, yo siempre busco más sabiduría, o sea, para mí el poder llegar, y yo sé que tú también, impactar la vida de otras personas a través de nuestra experiencia, a través de lo que vivimos día a día, de que otras personas menores que yo, que tú y que yo, con menos experiencia en la vida, pues sí, puedan tener esta información, y esto puede ayudarles a transformar su negocio digital, a transformar sus empresas, sus lanzamientos, a transformar sus ecosistemas digitales. Angelito, para terminar, dinos 3 puntos para que aquellos chicos que están iniciando y los que ya están vuelvan al camino. Y porque normalmente, ¿qué pasa? Cuando estoy iniciando, puedo iniciar perdido, no tengo clara hacia dónde voy, y cuando llego a un camino, me puedo haber desviado del camino. Entonces, precisamente por eso nuestro podcast se llama Giroscope. Giroscope es una herramienta que es básicamente que cuando el cohete va hacia la luna, el 99% de las veces ese cohete está fuera de ruta, y lo que hace el Giroscope es simplemente ir llevándolo hacia el punto. Y precisamente cada una de las entrevistas, cada uno de los podcasts que hemos grabado anteriormente en las temporadas pasadas, tienen un poco de ayudar a las personas a redirigir y reenfocar su camino. Claro que sí, Fabi. Mira, para empezar, primero que todo, o sea, comenzar este negocio no es difícil, no es fácil. Enfócate en que sea difícil. ¿Okay? Lo primero que tienes que hacer es que mientras más difícil es, mucho más productivo va a ser para ti, porque más aprendizaje te va a dejar. Número 2, te voy a dar 4. Número 2, cuando comiences a hacerlo, siempre hazlo desde la transparencia, desde la honestidad, ¿bien? Porque vas a aprender habilidades que pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, porque hay un hilo muy delgado entre persuadir y engañar. Entonces, una cosa es persuadir para vivir la transformación y otra cosa es persuadir para engañar a la persona. Entonces, lo primero es, principio número 1, sin duda alguna, es transparencia. Hazlo con transparencia para ayudar a las personas. En segundo lugar, no importa los resultados que tengas, siempre mantén tu esencia, tu humildad. Sé quién eres, ¿sí? No pretendas estar por encima de las personas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una persona que está por encima de ti. Siempre. ¿Okay? Que va a tener mejores resultados. Entonces, mantén tu humildad, mantén tu esencia y conecta con esa esencia siempre. Y la tercera, para mí, que es súper importante, es lealtad. Sí, tienes que ser leal a este mercado. Y créeme que cuando hay algo que incumpla esa regla, esa línea tan delgada, el mercado te va a castigar. ¿Por qué? Porque el mismo mercado habla, ¿no? Entonces, la lealtad al mercado, la lealtad a un Fabián, la lealtad a un mentor que tú hayas tenido es súper importante. A pesar de que tú el día de mañana, qué bonito es que tú seas mentor de tu mentor. Entonces lo tomas con humildad, además de eso lo haces con transparencia,
porque no hay nada más especial que tú llegues a equilibrar, a sentarte, a conversar, a almorzar con tu mentor, que en algún momento fue para ti tu guía. No tu héroe, fue tu guía, porque tu héroe eres tú. Eso es lo que yo diría. Totalmente de acuerdo. Ángel, gracias por este espacio. De verdad que ha sido un placer tenerte acá. Para mí es un honor y siempre que vamos a los eventos, verte en tarima y escucharte para mí es bonito, o sea, es chévere. Me da mucha felicidad ver todo tu transformación y ver que has avanzado muchísimo, y que falta mucho camino por recorrer. Decirte, de verdad, felicitaciones por todo lo que has logrado, por tu familia, por tus hijos, por lo que estás impactando el mercado. Y nada, simplemente gracias, de verdad, gracias por esas palabras, por todo lo que hoy aprendí más todavía de ti. Y que, chicos, esta información pónganla en práctica. Recuerden que estamos todas las semanas con una entrevista nueva en esta tercera temporada del Giroscope. Es una información que estamos compartiendo para que tú crezcas, para que tú avances, para que aprendas de la experiencia de nosotros, para que quizás camines un poquito más rápido, porque ya nosotros hemos cometido muchos errores que los contamos aquí en estos podcasts, y tú puedas pensar y ser más sabio y decir, ve, yo no me meto por ahí porque a Ángel por ahí le fue mal y a Fabián, entonces más bien hago lo que hoy día me están explicando o me están dando con el ejemplo. Ángel, de verdad que muchísimas gracias por este espacio. Siempre un honor, hermano. De verdad que gracias a ti por la invitación, y tú sabes que conmigo hasta lo que necesites, con todo gusto. Gracias. Bendiciones. Chao. Nos vemos. Chao.